No. Buenas. Bueno, Buenas noches. dijimos que íbamos a hablar un poco de radio en un comienzo. Hace una semana, ¿verdad? Hablamos del tema acá y miramos un poco como inicios de la radio y nos dimos cuenta de cómo era una radio manejada por los intelectuales del país, por los hermanos de Grave, por Rafael Maya, por Jorge Salamea, por Carranza. Y Víctor, el padre de ustedes, estuvo e hizo parte de eso que llamaban locutores refinados. En esa época se podía ser famoso declamando poesía increíblemente. Fausto Cabrera fue famoso y Víctor Mayarino, el padre de ustedes, también declamando poesía. Hablemos un poco de eso, de imagen de su padre en ese tema de radio, si hubo esa imagen, y después vamos a hablar un poco de Víctor Mayarino como maestro de ustedes, como maestro en la casa y como maestro también en la escuela de dramaturgia. Hablemos un poco del papá primero, no sé. Elena lo recuerda mucho más. Yo estaba chiquitico cuando falleció. Elena empieza. ¿Ale? Bueno, sí, papá empezó en la radio. Bueno, empezó no, pero digo, sí estuvo en la radio cuando empezó la radio. Y declamando, como dices, pero también tenía un programa costumbrista que se llamaba Hogar, Dulce Hogar, que tenía, bueno, fue el antecesor de Yo y Tú. Y ahí trabajaba con varias de sus hermanas. Y tenía varios personajes y empezó en radio y después ya pasó a televisión. Ese programa fue escrito por él. Una comedia, escrito por él. Sí, una comedia costumbrista donde había varios personajes. Estaba el maestro de obra, la empleada de servicio que tenían su romance, la señora de la casa que se llamaba Doña Cándida, y bueno, y ahí estaba un joven Consuelo Luzardo que también, trabajó un poco posterior a eso, obviamente, pero Consuelo trabajó con mi papá. Esa obra después la hicieron en teatro y ahí trabajó Consuelo con él. Víctor, contanos un poquito del escenario, digamos, en la casa, cómo se vivía. Alguna gente dice que todo esto tiene que ver con una tradición de familias bogotanas de montar una especie de sainetes familiares, de recibir a los amigos y a las familias con una pequeña obra. ¿Cómo se vivía? ¿Existía ese ambiente de teatro y de representación en la casa? Ese ambiente era el divertimento. Lo de la Atenas suramericana es verdad. Y estaba Bogotá llamada a ser un centro. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que está aquí son muy, muy jóvenes. Veo que la generación que nos acompaña hoy, que estoy seguro, hay como la gente que tiene memoria genética, cuando uno habla del rock and roll clásico, de pronto sale un chico de 15 años y le dice, no, sí, a mí me encanta McCartney y me gusta Chuck Berry. Estoy seguro de que la estirpe paisa es heredera de toda esa corriente de letras, además porque este país antioqueño ha generado enormes poetas. Usted mismo es poeta y conoce muy Cometí bien. poesía, sí. Todavía Sí, cometo de vez en cuando. ha cometido el verso. Pero es que la lírica en ese momento era un apoyo y era un refugio frente a días muy grises que debían vivir los bogotanos, no solo por el clima, sino porque históricamente la Bogotá de principios del siglo XX es gris. Entonces, Barba Jacobi y De Grave, que son para mí los más grandes poetas colombianos, por lo menos como bastiones de lo que siguió después, Piedra y Cielo, Carranza, que mencionabas y eso. Ahí había una ambición de letras muy, muy grande. Entonces, claro, ¿qué hacían en el tiempo libre? Montar sainetes porque no se podía dejar esto, que me parece que chocó peligrosamente en los 70s y 80s, pero allá llegaremos, como dijo Cristóbal Colón. Pero en el momento en que comienza la radio, como decías ahora, y comienza este tema de la Escuela Nacional de Arte Dramático, de la cual mi padre fue el segundo director, creo que Colombia estaba llamada a ser un exportador de talento, de historias, de ficción, de
de lírica. No porque sea mi padre, pero sí es la razón por la cual estamos aquí hoy. Era una persona que se paraba sola en un escenario, en un teatro al que le caben 1000 personas, completamente lleno durante 5 noches, y decía los versos de la obra literaria de mi papá. La obra poética de él es muy reducida, él era más bien expresaba, pero bueno, allá llegaremos también. Pero yo creo que hay que revisar lo que ha pasado después con nuestra habilidad para contar historias y para crear personajes de ficción en un escenario de teatro o en un set de cine, y sobre todo televisión. Oímos acá ahorita los pregones, esos pregones bogotanos de los vendedores ambulantes y de los vendedores de almacén, y descresta, digamos, esa voz como va cambiando de uno a otro, y hay también una mirada como curiosa y que admira ahí sobre lo popular, ¿no? Ahorita decías que Hogar Dulce Hogar también tenía el romance entre la señora del servicio y no sé quién. Hay una mirada también por lo popular, una mirada curiosa por lo popular, por esos vendedores ahí permanentemente. Sí, la palabra cultura es peligrosísima, porque en esa época cultura no era lo que hoy por fin, afortunadamente, entienden los jóvenes que es. Cultura es qué traemos puesto genéticamente, qué observamos en el medio ambiente y qué expresamos. En ese momento cultura era saber de letras, saber de música, saber de cosas, y entonces era cuando se mencionaba que la radio, la HJCK, que era una emisora para la inmensa minoría, era claramente elitista el tema artístico y el ambiente artístico. Cuando llegó la televisión, yo creo que personas como mi padre encontraron un desfogue, y desde su punto de ser aparentemente, porque esa era una familia acomodada. Los Mayarino eran de la avenida 72, en la Betania, en la hacienda Betania, vivían ahí. Y era gente muy arrogante, valga la verdad. Yo creo que la televisión, cuando llegó a Colombia y cuando nació ahí, permitió que Lope de Vega llegara a la calle. Eso estuvo bueno, estuvo importante. Después, ¿qué hicimos con eso? Hay que ver. ¿Tuvieron posibilidad ustedes de no dedicarse a la actuación? ¿Hicieron el intento, hicieron Repulsa? ¿Vos hiciste Repulsa con la biología? No sé, Elena, si hizo Repulsa sí. también. No, yo nunca pensé que me iba a meter por ahí, salvo de chiquita actué con mi papá y actué con mi mamá, que era directora también. Pero nunca pensé que ese era mi camino. Yo sentía que los actores en mi casa eran María Angélica y Víctor, yo no. Yo quería ser arquitecta. Y finalmente, en momentos difíciles, me llamaron a actuar y actué, porque necesitaba plata. Y entonces, actué y resulta que me fascinó y me instalé, pero no era… Un paréntesis rápido, es que mi papá tuvo el detalle de morirse cuando yo tenía 10 años y ella en realidad tenía 12. Entonces… 14. Entonces ni muy, había que aportar un poco. De verdad, esa es la sí. verdad. Y entonces, ¿qué había para hacer? Pues bueno, ¿usted qué sabe hacer a los 11 años? Yo me mando una comedia. ¿Qué carajo? Porque el humor sí siempre estaba ahí. Yo creo que la obra poética de mi papá él tendría que haber hecho humor lírico. Le voy a leer una cosa. Claro. Sí, era muy importante. Siga charlando yo, de golpe no la tengo por acá. Bueno. Pero era muy sí. importante, sí, el humor de mi papá. Aquí apareció muy rápido. Vamos a cambiar las gafas porque yo soy la única persona miope e hipermétrope a la vez. Gafas para de lejos y para de cerca. Para de lejos y para de cerca. Elena les contó que esto se trataba de una comedia costumbrista, donde aparecía como personaje central muchas veces un plomero que se llamaba Otoniel Contreras. Y era poeta, era plomero, poeta, celoso y gallinazo, porque todo gallinazo juzga por su condición. Entonces él era muy celoso, pero era muy gallinazo con todas las mujeres que pasaban, y él tenía una novia que se llamaba Anatulia, pero le cometía versos a una mujer de nombre
Espérate, te digo cómo se llamaba esta vieja. Rosaura. Se llamaba Rosaura. Ella llamaba Rosaura. Apenas para el poeta. Claro. Y un día le dijo. La otra para el plomero. Claro. Y un día le dijo, ¿qué serán esas redes tan extrañas que velan tu mirada torva y pura, cual las aves al pie de las montañas entonando su canto en la espesura? ¿No sabe quiénes son? Son sus pestañas, oh Rosaura de angélica figura. Punto y coma. ¿Qué serán sus perlas esplendentes de luz con todo y su casquete de oro y un reír nostálgico y sonoro? Tampoco da Rosaura. Son sus dientes, es por llamarlos de distinto modo. ¿Qué será esa garlopa transparente de casta golondrina u de perdiz? No lo adivinan absolutamente porque según Rosaura, si es de frente, es su cabello con la permanente, y si está de perfil, es su nariz. Punto aparte. ¿Qué serán dos colinas misteriosas que ahora vienen y van tan hacendosas, con temblor de palomas y de rosas por recónditos límites profanos? Esa sí sabe. Tampoco da Rosaura. Son sus manos, como dos móviles de mariposas. Cuando avanza su bulto, de repente me conmociono tan completamente que hasta siento oleajes de despecho, pues al ver su insinuante caminado, me desmayo al mirar el modelado tan bien acolillado de su pecho. Eres Rosaura por tus proporciones, digna hasta de las inauguraciones de una estatua, de un óleo o de un busto. Y si no le interesa al municipio, yo por mi mera cuenta me anticipio y le auguro con bastante gusto, como a una policarpa, su alto busto. Dejo a tus pies mis rútilas endechas con materiales de íntegra madera pulidas a chaflán y a mano hechas. Guárdalas ahí, Rosaura de mis brechas, besa tus plantas, Otoniel Contreras. Muy bueno. Bueno, bacano. La televisión llegaba también como una nueva tecnología que traía, además de los aparatos, unos extranjeros que ayudaban a instalarlos y a manejarlos. Entonces llegaban, no sé, cubanos, no sé si argentinos, españoles, llegaban. Argentinos llegaron después. Con el tema, hablemos un poco del ambiente que se vivía, digamos, ahí detrás de la televisión, detrás de una cosa que estaba surgiendo, de una novedad, del ambiente que los recibió a ustedes cuando empezaron en el tema. Yo no me acuerdo mucho, Elena estaba grande ya. No, yo empecé un poquito después, tampoco. No, yo empecé después de mí. Pues la que a mí me tocó era bien diferente a esta que narramos de obligatoriamente salir al aire, en vivo. A mí me tocó un año. Yo hice televisión en vivo durante un año. Entonces llegaba uno a las 3 de la tarde, hacía un ensayo, ensayaba toda la semana, ¿no? Eso iba uno yo tenía 12 años, me tocaba ir en bicicleta a un edificio en la 10ª con 22, hartísimo, terrible. Y uno ensayaba ahí, le explicaban, uno no entendía nada, pero bueno, ahí memorizaba la cosa. Yo trabajaba con una señora, que en paz descanse hace muchos años, que en esa época ya era muy viejita, y entonces ella tenía un poco tenía la memoria dura, por decir. Y entonces el director me decía, este programa tiene que durar lo que dura, no puede durar un minuto más, y era en vivo. Entonces si la señora no dice su cosa, tú tienes que ir y… Entonces yo a veces me mandaba una escena yo solo, ¿no? Entonces decía, abuelita, gané el partido de fútbol en el colegio. Y ya sé que te estás preguntando si tengo hambre. Sí, gracias, quiero un sándwich. Y yo atropellaba la escena porque la señora no hablaba. Entonces, eso era bueno, porque daba muchos nervios. Yo creo que la gente cuando no le tiene miedo al oficio hace muchas cosas que no están bien. Entonces, después empezamos ya a grabar, pero grabábamos a las 5 de la tarde un capítulo de 1 hora que salía a las 7:30. Era como para corregir cualquier tontería. Y después ya empezó la televisión industrial, donde hacíamos 5 capítulos de media hora de una telenovela en un día. Entonces eso era en máquina de 2 pulgadas, o después de 1 pulgada, pero una máquina mucho más grande que este sofá, donde se grababa en cinta de video, BTR, rueda BTR,
Y eso que han visto el público, que cuando van a hacer un programa como este cuentan 5, 4, 3, era 5, 4, 3, 2, 1, 0 y entraba la máquina en el empate. Y a uno le decían, ¿tiene música? La escena lleva música, don Víctor. Decía, ¿y qué? Era que uno no podía, no se le podía olvidar la letra. Pues si tenía 5 páginas de escena y uno la barraba en la última, había que volverla a hacer porque tenía música que venía de un LP negro así de grande que ponían y lo rodaban ahí con tornamesa. Después había un par de monstruos que se llaman Juan Ramírez y Juan Mogollón, que aprendieron a empatar la cosa al vuelo. Entonces le decían a Bernardo Romero Pereiro, don Bernardo, déjemela escuchar un segundito. Oían la música y decían, ya listo, ya. 5, 4, 3 y entraba el empate perfecto. Y hacía unos 5 capítulos y salía a almorzar tarde, por a las 3:30 de la tarde. Y salían editados y musicalizados. Ah, sí. Nosotros sí, ustedes eran lentos. Pero qué culpa yo. Ahí estás hablando un poco de la técnica. Hablemos de las historias, de qué historias se contaban ahí, cuáles eran las historias que enganchaban en ese momento, cuáles eran las historias que se intentaban contar. Bueno, para mí una de las épocas, de las mejores épocas de la televisión fue como los 80s, donde hacíamos de telenovelas, por ejemplo, novelas latinoamericanas como La Tregua, La Tía Julia del Escribidor, Gracias por el Fuego. Era como que la telenovela tenía otro valor de alguna manera y se hacía como con… A veces ni siquiera era que tuviéramos más tiempo para hacerlo que ahora, aunque un poco, pero sí una mística diferente. En esa época ni siquiera nos importaba tanto si nos demorábamos mucho grabando, porque todo era en función de hacer el mejor personaje que se pudiera hacer, de crear la mejor producción que se pudiera crear. Yo siento que después la parte económica está mucho más, salvo algunas excepciones, la parte económica abarca mucho más ahora, importa mucho más y a veces se frivoliza un poco con… Sí. Ahorita dijiste que si se perdía el miedo, se hacen cosas que no se debían hacer. ¿Se perdió el miedo y cuáles son esas cosas? ¿Se perdió el miedo? Es una pregunta. ¿Y cuáles son esas cosas que se hacen ahora y no se deberían hacer? Son 2 preguntas bien buenas y diferentes. Lo del miedo me salió de rabón, me salió con un poquitico de resentimiento. No quiero caer en el cliché, en el lugar común de es que yo respeto tanto mi oficio que los jóvenes no estudian. Pero sí. Pero puede ser que para mí interrumpir una escena, no por un tema de disciplina, interrumpir una escena para mí era muy, muy grave. Yo hoy todos los días trabajo con gente, no estoy diciendo que sean jóvenes, no hay una relación directa entre la edad de la gente y la reverencia o irreverencia al oficio. Gente de mi edad. En que, ay, no, 5, 4, 3, otra vez, venga. No, un momento, ¿cómo era esta historia antes, no? Y lo otro que dices de lo que se debe hacer o no hacer o lo que sea, no lo pongamos en plan de se debe o no se debe. Creo que la época de oro de la televisión, vamos a hablar de televisión, y un poco colateralmente lo que está pasando con el cine quizás, y es muy fácil. La época de oro narrativa, emocional, de contar historias, de involucrar a la gente como ustedes que se sientan frente a un televisor a realmente enterarse de algo que quieren saber. Por ejemplo, si es una serie histórica, si toca a un personaje nacional, uno lo ve porque cree que trae algo revelador, ¿no es cierto? Porque para ver una recreación de un evento que uno ya leyó en los periódicos mal contado, pues creo que el público merece mayor respeto. Digamos, tiene que haber una cosa reveladora. Entonces, el momento de oro narrativo y de construcción de personajes no coincidió con el momento de oro técnico. Hoy en día tenemos todos los juguetes
y difícilmente sabemos contar y armar personajes. Lo que está pasando con el cine es bien alarmante. Las películas colombianas ni meten espectadores ni se ganan festivales. Entonces, en las convocatorias, ¿cuáles son los guiones que estamos aprobando y cuáles son los premios que estamos dando? Es un poco la pregunta que yo personalmente me hago. Cuando decís época de oro de la televisión, yo me he preguntado si eso si es cierto o si es una gente, digamos, que se enamoró de un momento y que lo recuerda con especial cariño porque era un grupo pequeño, porque hacían parte de una especie de logia. Yo creo que hay una gente ahora que debe decir, no, estos se quedaron en ese cuento de que esa fue la época de oro, aquí simplemente lo hacemos de una manera distinta. ¿No hay un poco de simplemente nostalgia en eso o simplemente sí se pensaba más en el tema, sí se contaba mejor, sí se pensaba en cosas distintas a cuánto marca y cuánto vende? No, definitivamente. O sea, hay mucha gente hoy en día, actores hoy en día, que quisieran tener eso que nosotros tuvimos en una época, estoy segura, que son profesionales, que son serios, que llegan con eso. Pero no contamos historias como se contaban antes. No se gasta el tiempo que había que gastarse para la preproducción antes de empezar a desarrollar la historia, a grabar ya la historia y eso. En la mayoría de los productos, repito, salvo contadas excepciones, a mi gusto no sucede igual, ni tiene uno como actor el tiempo suficiente para armar un personaje. Hay que hacer una cantidad de escenas al día muchas veces que no logras, perdón, que no tienes tiempo para crear realmente, ni el director, ni los actores, ni nada, es un poco distinto. Hay excepciones, sí, y hay actores que sí lo hacen siendo muy jóvenes y eso, pero yo realmente siento lo que decía Víctor, el respeto por el producto de parte de muchos de los directores y de muchos de los actores no existe ya. No se tiene una actitud de qué bueno llegar a hacer este proyecto y no importa las horas que uno esté ahí. Cuando tú muchas veces ves actores que llegan y a las 7 de la mañana están preguntando a qué hora se van, creo que están en el lugar equivocado. Hablemos de casos específicos para que no hablemos todo el tiempo en abstracto. Si les dijeran tal serie, tal telenovela, tal producción fue mi mejor escuela, esa sería la escuela que yo le propondría a cualquiera de mis estudiantes. Lo que grabé ahí, lo que aprendí ahí, no lo he aprendido en otra parte. ¿Cuál escogerían en lo que ustedes han trabajado? Digamos en ese primer momento, que era un momento más de formación todavía, ¿no? ¿En televisión? Sí. El Chinche y Quieta Margarita. O sea, si me pone un revólver y me dice usted dónde aprendió más, Sí. yo agarro esas dos. Yo agarro lo que puedo de los directores con los que he trabajado. Pepe Sánchez es una persona que nunca te está respirando en la nuca diciéndote tienes que hacer esto, tienes que… No hay ningún director que le diga no tienes que hacer esto, pero digamos que hay directores que se meten con tu alma, como lo hacía David Stivel, el director de Quieta Margarita, y hay directores que con alguna magia generan un espacio y un estado de ánimo. Eso hace Pepe. Pepe describía Don Chinche y él se iba a un cuarto que había arriba y nosotros los llamamos fascículos. Salió el fascículo 1, el 2, porque él a las 7:30 de la mañana no tenía escrito ni tan siquiera el capítulo que se estaba grabando hoy. ¿Por qué se lo aguantaba todo el mundo? ¿Por qué creía en él todo el mundo? Porque es un hombre de carisma y porque es brillante. Entonces entregaba como esos pedacitos de hojitas y venga, hagamos una escena. Y aquí, ¿cómo se acaba esta escena? No, espere que es que Pepe no ha bajado Falta el fascículo. con el final de la escena, falta el final ni siquiera el fascículo, el final del fascículo y súbale un aguardiente o yo no sé qué tomaría o no, bueno, mate, no tengo ni idea, pero él vivía allá metido en un cuarto con su cerebro, mantuvo, ¿cuánto duró el Chinche? Y si uno hoy en día quisiera hacer una cosa iconográfica de productos exitosos
colombianos, el chinche está ahí, nadie sabe cómo se producía esa Pues vaina. hace poco lo repitieron y fue un éxito Una rotundo. locura, claro, y él lo producía así. Un día estábamos haciendo una obra de teatro y nos mandaron a comprar pizza para un ensayo. Y yo me fui en el carro con Pepe y Luis Eduardo Arango, mamando gallo, haciéndome el chofer de buseta. El lunes estamos haciendo el chofer de la buseta con Luis Eduardo, que era mi asistente, que se llamó William Guillermo. Y yo un día, salieron como 4 o 5 capítulos, y un día íbamos por la calle, yo me llamaba Eraos, era mi nombre, en homenaje a un compañero de mi barrio cuando yo era chiquito, que se llamaba Eraos. Yo me puse así, me parecía sonoro el nombre y chévere. Y me gritaron por una ventana, ¡Eraos! Y yo le dije a Lucho, o nos salimos de esta vaina, o nos vamos a volver Eraos. Y William Guillermo. Yo me fui, además porque me fui a estudiar, y Lucho se quedó ahí y se volvió William Guillermo. ¿Hasta cuándo? Hasta hace 15 minutos. Todavía William tiene el gorro del Guillermo. Nacional puesto. Esa comedia es de un impacto brutal. Y una telenovela y la palabra, lo que decía Elena es verdad, la sola palabra telenovela ha cambiado mucho en su connotación. Pero eso está bien y eso viene por otro lado. Pero, y la hacíamos, éramos paisas. Se llama Quieta Margarita. Pero no, antes de eso, me tiene que contar cómo era que terminaban en la buseta en Choachí bebiendo después de grabar la escena. Eso... ¿Por qué sabes eso? Claro. Esto hacíamos, aquí lo investigan a uno. Esto era una locura, realmente estábamos muy locos. Yo manejaba una buseta, párele bolas a esto, donde iban 3 cámaras, era un estudio rodante, manejado por mí. O sea, yo llevaba en mis manos la vida de Delfina Guido, una de las más grandes actrices que ha conocido este país. Víctor Hugo Morán, una gloria. Sí, dejémonos de vainas, todo eso no se hubiera conocido, donde yo me vaya a un hueco. Y entonces yo manejaba esa vaina. Pepe iba dentro de la unidad móvil, lo que llamamos nosotros ponchando, ¿no? Las 3 cámaras, despichando los botoncitos de las cámaras, con las luces, el sonido, y todo eso. Después salía un ramal de cables de este tamaño a un camión que llevaba la planta de 180 kilovatios, una salvajada. Y esto era una caravana por la carretera, no sé si alguien ha ido de Bogotá a Choachí, pero es como ir a Santa Fe, una carretera de ese estilito. Y yo llevaba la vida de toda esa gente, donde yo me vaya, se van los técnicos, Pepe Sánchez. O sea, no se hubiera hecho café. ¿Usted sabe lo grave que hubiera sido no haber visto café? ¿Nunca? Grave. Así era. Y obviamente todo era un pretexto para tomar trago en la finca del Chinche en Choachí. El aprendizaje, decís ahí, ese fue uno de los más. El aprendizaje estaba ¿qué? Con el ambiente, con los compañeros, con el director, con el texto. ¿Dónde estaba, digamos, la pura piel? Puro desarrollar esa habilidad de la comedia, que es una cosa completamente inconsciente, es puramente sensorial. Ahí estaba. Y con Estíbal había una cosa, en lo de Quieta Margarita, y de todo lo que hice con él, había una cosa rara. Y David Estíbal es el ejemplo de lo que yo te digo de las edades de oro, o de las épocas doradas. Con el respeto que le tuve y con el amor que le tuve porque fue amigo mío, el tema técnico era desastroso. Él no se sabía sino el zoom. Y él no sabía para qué era una cámara, sino para que lo viera uno. Y era un berraco ponchando, o sea, tenía unos reflejos brutales. Claro, lo hacía tin, pero yo siempre tuve con él un agarrón. La luz no le importaba, la óptica no le importaba, qué lente usaba, no era lente, era un zoom del tamaño, un Angenieux del tamaño de este sofá, que usaban para todo. No le importaba meter un dolly en exteriores, eran 2 trípodes, era su tema técnico, era muy precario. ¿Me explico? O sea, Felipe Martínez, que es un director de cine de hoy en día, tiene 30 y tantos años, tiene más juguetes que se los hubiera soñado Estíbal. Es gente que cuento con los dedos, Felipe, de gente que sabe lo que es contar una historia y tiene a su juventud un pulimento y una madurez. Aquí nos llegó la ley del cine antes que la dramaturgia, y eso es grave. Elena, coge la tuya, de aprendizaje.
Bueno, yo estuve también en el Chinche, yo era una monjita con un marrano que se me fue creciendo el marrano y me costaba, y se me comía el hábito, pero era trabajar eso de la comedia, que era con Pepe realmente una maravilla. Yo con Pepe hice también después Todos quieren con Marilyn, que también tenía una cosa muy emocional, muy linda, que la trabajé muy bien. Pero yo voy a decir una cosa que aquí puede sonar mal. Lo digo después de habérselo oído decir a grandes actrices como Consuelo Luzardo, Teresa Gutiérrez, Gloria Gómez. Entonces me atrevo a decirlo en voz alta para que no digan que es mi hermano. Para mí uno de los mejores directores con quien yo he trabajado es Víctor. Le dije que no dije, no, de verdad. Estábamos metidos acá, yo le dije, Elena, no vaya a decirlo. Pero estamos Yo hablando me de la voy, verdad y para mí es la verdad. De las cosas Qué oso, güey. que a mí más... Qué oso, marica. De verdad, qué oso. Perdón, qué pena, mi hermana. De que murió mi mamá, ella es mi mamá. No, su actriz. Es verdad, Gloria Gómez dice que trabajando con Víctor, Víctor le dice a uno una palabra, uno no sabe muy bien qué es lo que pasa dentro de uno, pero uno acaba haciendo otra cosa que mucho mejor y mucho más grande de lo que uno hubiera pensado en el ensayo hacer. Te entra en el alma, creo que conoce mucho a los seres humanos, a la vida en sí, y te logra sacar muchas cosas. Y a mí, que soy su hermana y me conoce mucho, creo que eso también ayuda a que me saque más. Yo, de las mejores cosas que he hecho, las he hecho bajo la batuta de Víctor. Entre otras cosas, Leche, que era un proyecto muy difícil, porque era un proyecto que tenía humor, más no era comedia, y había que estar siempre en el límite de hacer había que decir unas cosas absolutamente surrealistas, decirlas como si fueran verdad y serísimas y sentirlas. Era muy complicado y ese proyecto, ay Dios, pero háganse. Yo sí veía que miraban y no entendía que eras. Es que yo estoy acostumbrada a que el boom está. Hay que alambrarla. A los actores de televisión hay que alambrarlos. Entonces, no siempre realmente he sentido, o sea, dos de las cosas que me marcaron a mí fueron El Círculo, dirigido por Víctor también, en los cuentos de Domingo, y Leche. También David Stivel fue importante. Creo que lo que en esa época se tenía y que le enseñaba a uno y que tiene Víctor cuando dirige es rigor. Un rigor que no quiere decir... sí, hay un respeto que es innegable, que se ha perdido. O sea, uno está en el conteo, están chateando. Sí, sí. Un poco... Que uno dice en qué momento están sintiendo el personaje al que van a llegar en la escena, si están siendo yo, Elena, chateando 5, 4, 3, 2, ¿a qué horas me convierto en Marilyn? Ah, no, yo no era Marilyn, en Greta. En Greta. Entonces, realmente ese rigor se ha perdido muchísimo, son pocas las personas que lo siguen teniendo y esa disciplina y esa academia sí nos dejó esa época y hoy en día difícilmente. Es tan triste que un día hice una escena larga donde hablaba yo sola y cuando terminé los técnicos y todo el mundo decían, ¡ah! La dijo completica sin caerse. ¿Y no se trata de eso? Ya esa es la excepción. O sea, esa era la excepción. Lo que uno hace normalmente, que tienes que cambiarte para la próxima escena y estar listo, y uno va rápido y no está esperando que vaya el asistente a llamarlo a uno como en el colegio, ni nada de eso. Y uno está, eso hoy en día les llama la atención. Es muy triste. Cuando decís el colegio y cuando decís que están chateando 10 segundos antes de empezar, pensé en el alumno, en el profesor encartado con los 30 y bueno, ¿en qué estamos?
¿Cómo hace el director entonces para tratar ese tema? Que ya no parece un tema no sé, de transmitirle al actor tal cosa de la historia, sino un tema casi que de disciplina, ¿no? Claro, la pregunta es buenísima porque no es un tema de dirección. Yo no me puedo meter con el alma de un actor porque desbarato el ambiente de trabajo, justamente del que hablábamos hace un momento. Ese es un tema de producción. Entonces, un productor de campo con temperamento no está hoy en día a la orden del día. Creo que tiene mucha culpa eso también en cuanto a la disciplina que hay, al rigor que hay frente al trabajo. Creo que empieza por la parte mecánica, que no es de disciplina, es simplemente, hombre, aquí no entramos los celulares, el smartphone lo dejas en el camerino y ahí vamos a trabajar. Lo que pasa es que un actor te puede contestar con todo el derecho, es que aquí me tienen encerrado 12 horas seguidas, lo cual no es verdad, salen y entran, pero digamos que la intensidad de trabajo, yo creo que hay que revisar todo eso, y lo que sí no deberíamos hacer es caer en la tentación de dejar eso demasiado central, que la gente no se lleve la impresión un poco de que qué dijimos nosotros acerca de los nuevos tiempos de televisión y lo que conocimos y lo que estamos haciendo ahora. No, es que los jóvenes no son disciplinados. Creo que se nos volvió muy central la cosa. Yo quisiera dejar una cosa mejor armada, en el sentido de cuando decías lo comercial, lo que se vende y eso, había una época en que nadie sabía qué se estaba viendo, que eso también era ventajoso. No había los mecanismos para ir a la casa de ustedes y medir el rating. ¿A la casa de alguien de acá han ido a medir el rating? Yo siempre he tenido esa curiosidad. Pero vamos a creerles que el muestreo es el que toca, la desviación estándar llaman, ¿no? Sí, los estadistas. Entonces, el rating está bien medido. En esa época, lo que decía Fernando Gómez Agudelo era, esa vaina se está viendo, todo el mundo ve, la tía Julia y el escribidor. Entonces nos creíamos el cuento. Después, claro, aparece una cosa, pero entonces aquí viene un tema que me parece importante. Así como ha madurado uno y otro no, actor o técnico o director o escritor, realizador, productor, llevamos aquí un rato hablando nosotros de la televisión, y estoy seguro de que todos los días ustedes hablan de la televisión, hablan del cine, hablan de la literatura. Yo me animaría a revisar un poquito lo que la literatura, el cine y sobre todo hoy en día la televisión habla de ustedes. Porque finalmente los que tienen el control remoto en la mano son los televidentes. La televisión que se está haciendo como un reflejo a lo que aprueban los televidentes. Claro. Entonces, si uno muchas veces no enfrenta, pero digamos, es objeto de un comentario, oiga, ustedes es que ya no hacen sino telenovelas y realities, y esa gente que va y se da por allá en la cara y se descueran delante de las cámaras. Claro, señora, es que eso es lo que a usted le gusta. Es lo que está pasando mucho con cómo nosotros estamos afrontando la televisión, y me parece que una de las cosas que habla mucho de cómo somos como público es la entrada en un nuevo género. Cuando un tema se vuelve un género, me parece que es muy claro que está hablando de la civilización que lo generó. Estoy hablando de las telenovelas de mafiosos, estoy hablando de la historia de la mafia, estoy hablando de que una cosa que podría haber sido objeto de 2 o 3 series es ya un género. Sí, pero recuerde que aquí hablamos de la sicaresca antioqueña. Claro, o sea, empezó un poco con la literatura y brincó a la televisión. Pero eso está bien, eso pasó en Estados Unidos, claro que pasó. Todas las series de los 70 son sobre, y las anteriores eran sobre distribución ilegal de trago, y después están los gángsters, y después está todo eso. Y hay que hablarlo y hay que contarlo, ¿no es cierto? Creo que la reflexión que hay que hacer es acerca de 2 cosas. 1, cómo se cuenta eso, y 2, la pérdida de géneros. Ya no hay más géneros. Elena dijo ahorita una cosa que se llama el cuento del domingo. A mí me parece que eso era refrescante. Las comedias, un programa, el público, yo no sé si esto sea del todo cierto, lo digo con humor, de alguna manera está siendo subestimado de tal manera
que los canales obran en franja. Eso es clarísimo. Porque el público no es capaz de recordar 2 eventos en su memoria. No es capaz de acordarse jueves, 7:30, sino solo 7:30. A las 7:30 todos los días. El lunes, 7:30. Martes, 7:30. Miércoles, 7:30. No, mire, es que hay una cosa que se da los sábados a las 6 de la tarde que se llama tal, y el domingo a las 8:30 de la noche hay un programa que es un poco más adulto, y a las 10 de la noche hay una historia súper bien contada. Me parece que yo sí personalmente pienso que el tema de las series de estas que estamos hablando están tremendamente trivializadas, glamurizadas además. Me parece que tienen una estética, un lenguaje y una cosa que es lo que yo iba a decir antes, y se convirtió en un idioma televisivo, no es un idioma de vida. El público no dice, oiga, qué buena escena, porque yo en mi casa con mi esposa y su hermano un día viví una cosa así. Sino es, oiga, qué bien trabaja ese man, porque trabaja igual al otro que trabajó, que nos enseñó que la televisión era así. De alguna manera yo creo que quienes escriben nuestra televisión piensan más en leyes de televisión que en leyes de la vida. Están mirando más los productos entre ellos que la realidad. Claro, algunos llegan, hay gente, escritores muy buenos, pero hay otros que parecieran vivir en una casa sin ventanas, sin teléfono, y ven la vida a través de un televisor y nuevamente reciclan toda esa realidad que han aprendido ahí de muchos maestros que les han enseñado. Es que se escribe así. No, es que esta es una serie médica y cada vez que los actores expresan un término médico, se les sale una amígdala. No importa, pero es que yo no me creo que ese man sea un médico. No importa. Ahí lo que importa es que el conflicto y la cosa y no sé qué, y que todos son divinos. Elena estuvo en el Patrón del Mal, digamos que marcó una especie de hito ahí. Para mucha gente fue hecha de una manera distinta, con más plata, no sé si con más tiempo. ¿Cómo se vivió, digamos, el rodaje del tema y cómo la comparás con otras cosas que has hecho, digamos, cosas más recientes? Bueno, este producto creo que tiene una cosa importante, diferente a los otros productos, a muchos de los otros productos de ese estilo, que es que esta era de verdad la historia de Pablo Escobar. Este no era de un imaginario allá, sino una historia real. Aparte que me parecía bien que fuéramos los colombianos los que contáramos primero la historia de Pablo Escobar antes de que la contara cualquier otra parte, que estaban listos a. Pero para mí lo más importante de ese proyecto fue que se contó la historia de las víctimas, cosa que no se ha hecho jamás. Todo el mundo sabe quién es Pablo Escobar, no todo el mundo sabía quién era Lara, ni quién era Cano, ni qué pasó con esa gente cuando los mataron y esas familias. Eso no se sabía. Las generaciones de ahora ni hablar, no tenían ni idea posiblemente ni del nombre, pero Pablo Escobar sí sabe todo el mundo. Entonces me parecía que era muy importante hacerle un homenaje a esas víctimas y contar qué pasó con ellas. Y así lo recibieron las víctimas, fue muy bonito. A mí Ana María Busquet me llamó, estaba muy agradecida con eso. Y creo que eso fue una de las cosas más importantes de ese proyecto, más allá de bien hecho, mal hecho, no sé, lo que quieran, eso para mí era muy importante, por lo cual lo acepté además. Y repito, que era la historia concreta de esta gente, no mafia porque sí o qué, sino de esta gente concretamente. Creo que eso lo necesitaba Colombia y lo necesitaba... bueno, básicamente Colombia lo necesitaba y las víctimas. En la manera como se hizo, como se rodó, digamos, en el ambiente, ¿también había una diferencia con otros tipos de producciones que se hacen ahora? Con otras producciones sí, se trabajó con un ritmo muy agradable, tenía uno tiempo de hacer lo que tenía que hacer, de recrear lo que uno tenía que recrear. Wow.
nos trataron. Fue muy agradable y repito, esto se hizo con mucho rigor y toda la gente que estaba trabajando ahí estaba realmente involucrada de alguna manera. Igual muchos de los que estábamos ahí vivimos esa época y era muy duro recordar ciertos momentos y eso también ayudaba a que se creara un rigor en este trabajo. Lo que hace un grito, ¿no? No, o el veneno para ratones no está funcionando, o la selección de personal no está funcionando. Un pellizco ahí por debajo. Algo raro. Oiga, yo creo que los paisas son la mayor autoridad, obviamente, porque nadie que no sea paisa sabe lo que vivieron. ¿Qué opinan los paisas de la serie de Escobar? No, yo creo que en todo caso aquí, y en eso creo que tenés razón, hay un mito muy, muy construido ya de Pablo Escobar. O sea, había un mito ya muy, muy creado que casi la gente empezaba a comparar un poco con lo que estaba ahí. Y yo creo que salió bien librado. Sí. Para mí salió bien librado y no lo vi todo el tiempo, pero lo cogía por pedazos y para mí salió bien librado. Con lo que decís me parece bacano que hubo una mirada no simplemente al mito, sino a lo que pasó ahí alrededor. Y creo que mucha gente también cuestionó ese mito, ¿no? Hubo también otras caras y hubo otras maneras y creo que para todo el mundo el actor también fue una gran sorpresa y una encarnación que sorprendía y que era muy creíble. Yo creo que pasó la prueba. Pero me quedé con ganas ahora que hablaste del tema de dirigir. Para los profanos yo creo que siempre será una curiosidad cómo se hace eso y qué es lo que un director hace en realidad. ¿Cómo funciona? ¿En qué momento te sentiste que estabas preparado para eso? ¿Se puede estudiar, se puede aprender o uno lo va cogiendo a medida que participa en ese mundo? Contanos un poco del cuento de dirigir. El director es quien cuenta la historia, digamos. Es quien entiende un proyecto concebido por los demás, siendo los demás primero una empresa, una antena, que tiene una línea, ¿verdad? Que tiene unas expectativas, que tiene un pensamiento y quiere llevar a cabo un proyecto con todos los programas que está haciendo. Encomienda a alguien la escritura de eso y ahí está el famoso ejemplo, o la famosa frase muy usada es que en televisión el que manda es el productor y en el cine manda el director. Y en el teatro mandamos los actores, por eso a mí me gusta pararme en el teatro, porque ya yo suelto delante de la gente y puedo hacer lo que me dé la gana. Y al día siguiente a lo mejor no vuelvo, pero ese día hice mi catarsis ahí. No, ese día traté de ofrecer una versión y una cosa en pura carne frente a la gente, que tiene una valoración de la gente que es muy valiosa. Después está el tema de los productores en televisión, que son quienes llenos de estadísticas y son como los actuarios de las empresas de seguros, que uno nunca entenderá cómo piensan, porque a veces parecieran ni tan siquiera estar vivos, ¿no? Pero tienen una carpeta de este tamaño que explica todo. Tienen una cosa que uno no sabe cómo lo hacen, pero le pegan al perro, como dicen. Hay unos que le pegan seguido, los que no le pegan se van. Hay otros que desecharon proyectos y lo lamentaron toda su vida. Yo conozco un ejemplo de los lectores de una serie que se llama Lost y una serie que se llama Grey's Anatomy. Los lectores de la ABC la pasaron, la guardaron. Y el escritor de Amas de Casa Desesperadas, que se llama Mark Cherry, un día en una fiesta, el presidente de ABC le dijo: oiga, ¿usted alguna vez llevó a nuestro canal su serie? Y él dijo sí, y me la negaron. Y él se puso a investigar y descubrió que habían pasado Grey's Anatomy y Lost. Unos genios, ¿no? Creo que están en una isla en Tahití, por allá, guardados. Los quieren. Ni a la cárcel los pueden meter porque…
porque empiezan a contagiar a los demás. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Estábamos hablando del director, de dirigir, Sí. ¿no? Ok. Entonces, si hay un vehículo llamo tiempo, método, para que uno lea y después reúna un equipo y conociendo qué es lo que se quiere de ese proyecto, decir, ok, la estética va a ser así, la luz va a ser así, el elenco debería ser este, y eso es lo que hace el director, teóricamente. Sobre la práctica, estamos viendo un poco una figura que no deja de ser interesante, pero es a mí personalmente, porque el ser director tiene de técnico y tiene de oficio, entre otras cosas, claro que se estudia, se aprende y hay una universidad donde uno se gradúa y cuelga un diploma como el que tengo yo en mi casa. Yo estudié eso y me gradué de eso. Pero que el director hoy por hoy trata de entender a demasiadas entidades. A un corrector de un canal, al vicepresidente creativo de un canal, al escritor, en el caso de ser una adaptación, por ejemplo, de una serie que se compra de afuera, que ahora se está haciendo mucho eso, con el potencial de historias que hay acá. Ahora hablábamos del origen y quizás eso cerraría, no es que nos vayamos a ir, pero digamos que temáticamente cerraría esta conversación un poco, lo de el origen de cómo empezaron las letras en este país y cómo esas letras a veces no se traducen a una pantalla cinemática. Gabriel García Márquez es la mayor gloria de las letras de este país y difícilmente su nombre está asociado con una excelente película. Eso es para reflexionar. Obvio, está el género que él maneja. Retratar esa complicidad con el alma del colombiano que tiene él, sobre todo el costeño, es complicado visualmente. Pero digamos que en el momento en que se genera un proyecto de televisión, yo sí creo que tiene que haber una cabeza que diga, ella es perfecta para la niña que vende las flores. ¿Por qué? Porque a Víctor Gaviria le dio la gana de que esa niña fuera, y fue lo que fue. ¿Tú te imaginas la vendedora de rosas hecha por el canal RCN? Yo no. Yo no me imagino a Fernando Gaitán, a Gabriel Reyes y a todo el mundo diciendo No ponen la plata para el un sacón. segundo, es que ruédeme el casting. Bueno, ya voy. O sea, y la niña haciendo la super escena allá y ellos así. Sí, ¿qué? Está chévere. No tiene tetas. Bueno, está chévere. No dejan entrar Ustedes se ríen. No dejan es entrar la el forma sacol. como se hace la televisión todos los días. Gracias a cierta gente que está en el trabajo de productor hoy por hoy, nos salvamos y estamos haciendo cosas decentes, pero digamos que la tendencia general es a trivializar mucho. Bueno, Elena, Víctor, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.